correcto? Tranquilo, tranquilo. Excelente, Ahorita de eso bien, se bien. trata. Bueno, no sé si ya pudieron revisar, ya subí las imágenes una por una de lo que hablábamos al día de ayer de la secuencia didáctica. Sí, ya las Asimismo, les comentaba yo ya se pudieron abrir. de la planeación, la planeación que tengo en Word. Entonces, si ustedes tienen algún tiempo para que por favor revisen justamente lo que les hablaba yo de los tiempos, etcétera. Entonces, bueno, el día de hoy, un favor, nada más apaguen su audio si no van a participar, porque si no se oye mucho eco. Bueno, el día de hoy entonces tenemos el tema de la combinación de teclas, atajos, etcétera. Me preguntaban si era en específico de alguna paquetería, de Windows, si es de programación. Realmente lo estoy dejando abierto y ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque en nuestra planeación, originalmente la materia se llamaba informática. Sin embargo, hace algunos cuatrimestres cambió el programa, se actualizó el programa y ahora en lugar de llamarse informática, se llama tecnologías para la digitalización. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, tanto en la planeación como en la secuencia didáctica y sí, la secuencia didáctica que se va a combinar ciertos términos, pero realmente que le vamos a hacer caso pues es al último, es decir, a esta versión 2020, donde ustedes van a ver, como les decía yo, en un inicio, en esta introducción, el sistema operativo. Después vamos a ver este tema pues de combinación, vamos a ver temas de Excel, de Word, y vamos a cerrar con el Internet de las cosas. Es decir, aquí lo importante a revisar en este último punto es cómo nos impacta este Internet de las cosas, en donde nosotros vemos aplicable las famosas IoT, sobre todo porque vamos, bueno, ustedes en el futuro, dentro del avance de la materia, van a programar, van a ocupar Arduino, van a ocupar ciertos programas justamente que les van a ayudar con su carrera y con su perfil de egreso. Entonces, por eso es importante que también conozcamos, pues, el controlar, por ejemplo, desde el internet de nuestro teléfono, pues, la temperatura quizás de los ventiladores, de los refrigeradores, por mencionar algo, ¿no? Entonces, bueno, denme un momentito y comparto. Tengan listo, por favor, si ustedes se dieron cuenta, lo van a compartir. Si ustedes leen, ahorita les voy a compartir la hoja. Acá está. La planeación, si ustedes ven el apartado que nos corresponde el día de hoy, viernes 25 de septiembre, es su primer entregable. Hacer una lista con todos los atajos que encuentren, combinación de teclas, y de esa lista apartar los atajos que ustedes creen que utilicen o utilizarán más. Van a fundamentar su respuesta y aquí les sugiero, o no sugiero, les exijo más bien las citas bibliográficas y van a exponerlo. Entonces es necesario que que ustedes por favor lo tengan, no importa si lo tienen en Word o en donde lo tengan, van a compartir su pantalla también ustedes una vez que yo concluya, y si no terminamos el día de hoy de llevarlo a cabo esta presentación sobre atajos, nos iremos hasta el próximo jueves. El día de hoy vamos a concluir espero yo, a las 8:45, 8:50, para que también ustedes tengan oportunidad de ir subiendo, como les digo, este entregable, si es que no lo han hecho. Entonces, denme un segundo y presento ahorita mi pantalla. Ok, acá está lo que les decía de la planeación. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene incluso
cómo se va a evaluar, lo que les hablaba yo de responsabilidad, puntualidad. La actividad durante clase, a eso le vamos a llamar actividad a secas. Y la actividad previa, es decir, esas tareas, esos proyectos, esos entregables, sería la actividad previa en clase. Entonces, bueno, acá está lo que cómo se va a evaluar, como les decía, los parciales, aquí va a estar dividido más bien en cada término de la unidad. Aquí, bueno, esto yo lo tengo siempre, estos acuerdos de funcionamiento para mis clases en general. Aquí no va a ser la excepción en el tema de las clases en línea, la puntualidad, las faltas, el que todo se cite, el que por favor hablemos de la manera más correcta posible, sin palabras altisonantes, sin ofender, sin hablar de discriminación ni nada por el estilo. Asimismo, bueno, acá el tema del uso de teléfonos, pues aplicaría o no aplicaría tanto porque pues muchos de ustedes pues están conectando vía teléfono. Entonces, bueno, en ese haríamos una omisión. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta ya está la planeación. Yo lo tuve que ajustar a el día que ustedes ingresaron por primera vez a la materia, que fue el 18 de septiembre, introducción al sistema operativo. El día de hoy, pues vamos a ver este tema de operatividad y también vamos a hablar o vamos a iniciar con este tema de los atajos, como les decía, y con la combinación de teclas. Yo lo tengo programado tanto para hoy como para el 1 de octubre. Entonces vamos a tener como este colchón para que tanto ustedes como su servidora pues cubramos ese punto. Acá están algunos ejemplos que yo les puse. Para el próximo viernes vamos a ver el tema de configuración, qué es y cómo se hace. Hay un trabajo en clase, eso también lo voy a subir a Classroom. Y tenemos otro entregable. Este entregable es para el 8 de octubre y aquí vamos a hablar sobre escoger uno. Aquí es un manual o un instructivo sobre mantenimiento industrial. Recuerden que vamos a empezar a hablar. No, acá no es. Este es de las instalaciones. Aquí vamos a hablar de instalaciones. Entonces, para el 8 de octubre, ustedes van a escoger, digo, eso ya se los voy a presentar, van a escoger qué quieren instalar o qué quieren desinstalar. Ya ha llegado el momento, bueno, se va a abordar y ustedes lo van a presentar. Es decir, como si fuera un tutorial, tú vas a compartir pantalla, lo vas a exponer y nos vas a decir, por ejemplo, cómo instalar un antivirus, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver el día 8 de octubre, o eso más bien tú lo vas a subir o lo vas a presentar el 8 de octubre. Y era lo que les decía, la configuración de instalaciones y aplicación de instalaciones. ¿Sí? ¿Quién me habla? No digo una exposición, digo, del tema. Sí, les decía yo que esto es la planeación, es decir, lo que ahorita yo te estoy enseñando es lo que subí durante la semana y lo que ustedes tenían problema de ver el día de ayer. Entonces, ahorita que tenemos de alguna manera un poquito más de tiempo, les estoy compartiendo y si hubiera alguna duda de lo que estoy compartiendo, pues aclararlo. Entonces, ahorita, Ángel, lo que te estoy diciendo es la planeación de aquí a diciembre. Si tú te das cuenta, aquí está diciembre. Entonces, pues eso es lo que tú entregarías. Aquí creo que nada más tendría yo que actualizarlo con el tema del Internet de las cosas. Entonces, aquí vamos a abordar este punto, pero también es importante que nosotros abordemos lo que viene acá como planeación. Acá está. Creo que está aquí. ¿Qué tal? Se cortó. Oh, ¿no se ve? Acá está. Bueno, es una imagen. Oh, dioses. Este es el donde se firma. Acá está. Si ustedes ven, dice tecnologías para la digitalización
Y aquí estaríamos hablando del área, como les decía, de informática. Nos vamos a basar en estos dos porque hubo cambios. Es decir, primero se llamaba informática y después se llamó tecnologías para la digitalización. Entonces, acá está, por ejemplo, introducción a las herramientas de informática, que es donde les hablo de que vamos a ver el Word, el Excel. Acá está. El software, como les decía, para instalar y desinstalar de este tema de sistema operativo. Acá está también el tema de hoja de cálculo y lo del Internet de las cosas. Por favor, bueno, como les decía, esto ya se lo subí para que lo revisen. Si hay algún ajuste, sobre todo porque, como les decía, como cambió la materia. Entonces, creo que aquí yo tendría que revisar si esto de base de datos sigue vigente o ya es como les decía, lo del Internet de las cosas. Pero bueno, eso en su momento se los haré llegar, pero si se dan cuenta, eso es hasta el 4 de diciembre. Fuera de eso, todo lo demás ya viene estructurado, ya viene planteado qué van a entregar para el noviembre, las evaluaciones, las actividades, equipos de 5S, etcétera. Entonces, échenle un ojito para que, como les decía, ustedes se vayan organizando en sus tiempos. Eso es por ese lado. Y por el otro, bueno, vamos a continuar entonces con este tema de sistema operativo. ¿Qué son las TICs? ¿Por qué es importante que dentro de esta tecnologías para la digitalización es importante revisar qué son las TIC? ¿Qué es la TIC? ¿A qué les suena? Y ahorita tan de moda. Las tecnologías de la información y la comunicación. Ajá, pero además de eso, ¿qué más? Son los celulares, las Pues, computadoras, todo donde podemos podría ser, comunicarnos y estar cerca. Ok. Y dentro de estas TIC, es decir, dentro de estos celulares, ordenadores, tablets, etcétera, ustedes lo acaban de decir, información y comunicación. Es decir, nosotros vamos a ver tres momentos. Ofimática, que es toda esta paquetería que les decía de Office, de procesador de datos, de documentos, de hojas de cálculo. Y por otro lado, vamos a ver la comunicación en línea. Es decir, vamos a tener que abordar también este tema de la colaboración, de los blogs, de las wikis, de los foros. Entonces también necesito que ustedes pues tengan ahora sí que la memoria suficiente en la herramienta que utilicen, porque vamos a estar trabajando con estas herramientas. Y por otro lado, también van a estar las herramientas de comunicación. En esas herramientas de comunicación son las que acaba de decir Alejandro y sus compañeros Ángel, en general Diego, que fue el de celulares, por ejemplo, WhatsApp, para comunicarnos. ¿Qué otro sería? Classroom, que nos estamos comunicando, correos. ¿Qué otro serían estas tecnologías y estas herramientas de comunicación? Entonces, si se dan cuenta, está dividido en tres. Primero, ofimática. Segundo, va a ser las de colaboración en línea, es decir, esta comunicación en línea. Y por último, va a ser las de comunicación, herramientas, como les decía, correos, etcétera. Entonces, ajá. continuamos. ¿Cuáles son las dos partes en que se divide una computadora? Bueno, ya lo habíamos hablado la clase pasada. Estamos hablando del hardware y software. Vamos a recordar qué es el hardware. La parte que se puede tocar. Ok. Es decir, todos esos componentes, esos elementos físicos de la computadora. Y el software, Es todo lo intangible.
las aplicaciones. ¿Sí? Los programas, etcétera. Programas, paqueterías, etcétera. Dame un segundito. Es que no sé si por aquí, por donde ustedes estén, está lloviendo, pero aquí se está cayendo el cielo, entonces, bueno. ¿De Entonces, dónde es? bueno, ¿perdón? ¿De dónde es usted? No, yo estoy viviendo aquí en Metepec, pero Ah, caminante por estos rumbos está cayendo un tormentón espantoso, entonces, disculpen, tuve que cerrar aquí unas ventanas. Rafa, Dígame, si me escuchas, ¿sí lo escucho? perdón, tengo problemas porque está lloviendo por acá, igual tengo problemas con mi internet. Está Sí, lloviendo por acá. bueno, algo importante, Cristian, por favor, te sugiero, lo más que puedas estar durante la clase, si se tiene que participar o se tenga que hacer alguna Rafa, exposición, pues lo hagas. Sí, dígame. perdón, es que también me he estado desconectando porque está lloviendo y igual mi internet está fallando un poco. Sí, por eso te digo, yo estoy Sí, grabando la sesión, entonces de eso no te preocupes, ya después mi más internet tarde está la fallando un puedes ver, poco. ya después la puedes ver. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué es el hardware? Como decíamos, es la parte Rafa, tangible de la computadora. Ya voy a continuar con no, la clase. ¿Qué es el software? Es la parte intangible de la computadora. Como les decía, esta paquetería, los programas con el que se va a trabajar o con lo que tiene cualquier ordenador. Ahora sí, vamos a hablar del teclado. Entonces, el teclado vamos a estar hablando del hardware. Entonces, creo que está muy chiquito. No sé si pueda yo hacerlo más grande. Denme un segundo. Bueno, no ayudó mucho. Se los leo. Y ustedes mismos véanlo. Si ustedes ahorita están trabajando en una computadora o en ya sea laptop o computadora de oficina, de escritorio, ustedes van a identificar las teclas, es decir, el intro, el enter, el cursor, el backspace, que es el de los espacios, shift, el retroceder, que es la flechita que va hacia la izquierda. Esta, por ejemplo, insert, el tabulador. ¿Qué otras teclas ustedes ven? ¿Qué otras partes del teclado ustedes ven? De Windows, bueno, los que tenemos Windows. Ok, la ventanita de Windows. ¿Qué más ven? Váyanme describiendo las partes de su teclado. Yo, por ejemplo, aquí les leo las que vienen en la presentación, Control, pero ustedes véanla. Control, ¿qué más ven? El alfanumérico, Alfanumérico, el escape, bloqueo de mayúsculas, teclado mayúscula. Pudiera ser, por ejemplo, el inicio, el fin. Cuando les digo captura en pantalla, ¿con cuál la capturan? Con imprimir pantalla. con interfaz. Con imprimir pantalla. Y por ejemplo, ustedes si lo ven en la parte superior van a ver las Fs, F1, F2, F3. ¿Qué significan Funciones. estas Fs? ¿Para qué Funciones las utilizan? son como accesos como atajos. Yo las de... utilizo en el Ajá. trabajo para el encendido de la máquina. Ok, entonces tú utilizas estas teclas para tu trabajo ¿en qué? Como operador de máquina, Ok, operador de máquina. insertado automático. Muy bien. Y ahora, ¿qué más pudieran ustedes observar? Aparte de estas funciones o de estas Fs, ¿qué más vemos? números, Ok, números, vemos símbolos, ¿no? Bloqueo de Las números, llaves, los corchetes, signos, signos. ¿Qué significa el repag y abpag? el, El avanzar o retroceder página, ¿no? el botón de imprimir pantalla,
también el imprimir pantalla, el Alt, que por ejemplo se combina mucho con el Control Alt, Shift. Entonces, acá hay que familiarizarse justamente con este teclado, como le llaman, SQY, ¿cómo es? No, QWERTY. Es QWERTY. QWERTY, el Sí, teclado una QWERTY, que es justamente el que tenemos nosotros. Que bueno, se lee por las bloqueo teclas de números. alfanumérico. Abajo dice de los números que me dijo mi compañero, ahí dice QWERTY, la parte Exacto. de Super E. La parte de inicial, ¿no? Donde está justamente la Q, donde inicia. Entonces, Sí. de eso se trata, porque si ustedes, por ejemplo, tuvieran, no sé, compraron su computadora, no sé, la trajeron ¿de qué país les gusta? Piojo. No, eh, no sé, la importación, el país que gusten. Quizás el teclado no va a ser el mismo. Van a ustedes a ver dos Is o símbolos diferentes o numeración diferente. Aquí, por ejemplo, el que está hecho para México tiene la ñ. Y, por ejemplo, en el teclado americano no viene la ñ, no existe la ñ, ni los acentos. Entonces, ¿cuántos de ustedes que tienen este tipo de teclado, cuando escriben, tienen faltas de ortografía? Y entonces, pues tienes tú que estar haciendo justamente esta combinación de teclas para poner el acento o la tilde de la ñ, ¿no? El famoso Alt 164. Entonces, bueno, ¿qué es un sistema operativo? Es un conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. ¿Qué es entonces el Internet? Es esta red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la información. Es decir, en esta red vamos a verlo como esta telaraña, como todas estas conexiones que hay a nivel mundial y que se utiliza no solamente la red telefónica, porque también vamos a ver diferentes tipos de redes en Internet, por ejemplo, el Ethernet, la conexión LAN, la conexión, la del GPS, ¿de acuerdo? Chicos, traten de ser puntuales porque ya estoy presentando y si no se van a quedar afuera. Me distrae mucho estarme regresando. Este es el esquema de conexión casera a Internet. Como les decía, viéndolo como en esta red, pues está la PC principal, el router del Wi-Fi, por ejemplo, una laptop, un celular, otra laptop, otro módem. Es decir, yo les decía que donde está el software, digamos, puede controlar todos estos. Si nosotros lo trasladamos a un laboratorio de informática, a oficinas, pudiera estar conectado incluso más, más máquinas. ¿Cuáles son los 3 dispositivos de entrada? Pues está el teclado, el ratón y el lector, por ejemplo. Aquí pues pudiera ser no solamente de DVD, sino aquí ya pudiéramos hablar del HDMI, estas diferentes entradas que ustedes encuentran en la lateral de su computadora, en el CPU, o incluso hay computadoras que ya no tienen CPU, digamos, físico, sino lo tienen en la parte de atrás de su pantalla. Entonces ahí pudieran ver qué tipo de entradas ustedes observan. De lo que ustedes tienen, ahorita de lo que ustedes están manejando, ¿qué tipo de entradas tienen? ¿Tienen de USB? ¿Qué más? HDMI. HDMI, VGA, auricular, El Ethernet del SD. el Ethernet, por ejemplo, también. De la. Mira, tiene para DVD. Algunas computadoras todavía tendrán para DVD. Ok, Para disco, tarjeta SIM, auricular. correcto. ¿Cuáles son los dispositivos de salida?
Pues aquí se mencionan algunos, el monitor, bocinas, impresora. ¿Ustedes qué pudieran complementar aquí? Estos dispositivos de salida, ¿qué otros ustedes ven? El proyector, ¿no? Pudiera ser proyector, sobre todo, por ejemplo, en la universidad, si estuviéramos ahí, ahí ocupamos el proyector y ahí la conexión es LAN, por ejemplo. Los dispositivos de almacenamiento, pues está la USB. En algunos lugares todavía se sigue quemando discos con el CD, DVD. ¿Qué otros dispositivos de almacenamiento conocen? Por ejemplo, ¿no? El externo. Entonces, una memoria externa. ¿Qué otros pudieran ser? Micro USB. Una Puede tarjeta ser SD. también tarjetas. Vayan ustedes viéndola, vayan ustedes identificando qué es lo que tienen. ¿Qué es un virus? Si estamos hablando de Internet, si estamos hablando del uso de computadoras, celulares, etcétera, existe un código que le llaman virus. ¿Qué es el virus? Son códigos que Ajá. hacen que la computadora no haga su funcionamiento como debe de ser. ¿Ustedes vieron Ralph, la segunda película? Sí. Ok. ¿Qué pasaba cuando entraron a este juego y estaba el protagonista enojado con la niña? Fue y adquirió un virus. ¿Y qué hizo ese virus? Hizo fallas así que en el personaje. Y entonces no solamente crea fallas, distorsiones, sino lo que hacía era copiar. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos malware, cuántos virus nosotros conocemos, troyanos, etcétera? Que eso justamente hace. Copian esos códigos donde está tu información bancaria, información personal, tus fotos, lo copian. Entonces, alguien más está justamente obteniendo esa información. ¿Qué tipo de virus, por ejemplo, conocemos? Yo les acabo de hablar del malware, spyware. El spyware, por ejemplo, es un software espía que recopila la información de este ordenador. Regresando a la película de Ralph, ¿se acuerdan de que estaban en estos likes, en estos corazoncitos para ganar dinero y de repente salían cuadros, salían ventanas emergentes que justamente eran esa posibilidad o ese espacio para, digamos, contagiarse, para adquirir ese virus. Y que muchas veces quien tenga antivirus o quien conozca de antivirus es lo que hace, bloquear esas ventanas emergentes, porque ahí pueden haber justamente estos espías, este malware, que son los códigos diseñados por ciberdelincuentes que tienen por objeto alterar tu funcionamiento normal del ordenador, sin tu permiso, sin tu conocimiento del usuario. Este tipo de virus puede destruir incluso archivos de disco duro, corromper tus archivos que tienes albergados incluso en tus datos de tu celular, por ejemplo, e invalidarlos. Por eso ahora, por ejemplo, los bancos, eh, algunas aplicaciones, por ejemplo, del SAT, de estas instituciones, están invirtiendo cantidades muy fuertes justamente para evitar o tener todos los candados o códigos de seguridad y evitar que entren este tipo de códigos. Nuevamente, spyware, malware. Hay otro que se llama el ransomware. Aquí es el responsable de la consultoría de seguridad. Consiste en que es un pirata que bloquea a los smartphones con mensajes en el que solicita un rescate, por ejemplo, para ser liberado. El usuario debe de pagar dicho rescate, por ejemplo, en Bitcoin.
y simplemente con ello ya no se puede rastrear. Entonces vamos a tener que hablar también de hackers. Estas personas que se dedican a las estafas, que se dedican al fraude y que también te pueden involucrar, por ejemplo, en estos chantajes, en el que ya copiaron información quizás tuya, de alguna imagen de tu hijo, de tu hermana, de tu novia, de tu novia, de tu esposa, etcétera, y te dicen, la voy a usar, ya sé en dónde estás, sé en qué trabajo está, ya sé toda la información de esta persona, y entonces te van a empezar te van a empezar a chantajear, van a empezar a solicitarte información, dinero, etcétera, para que pues sigas cayendo en este tema de fraude. Están también, por ejemplo, los gusanos. Aquí, por ejemplo, este tipo de virus tiene la capacidad de replicarse en tu sistema, por lo que tu ordenador podría enviar cientos o miles de copias de sí mismo, creando un efecto devastador. ¿Se acuerdan otra vez de Ralph? Se copió. Entonces, ¿qué sucede? Que te va a salir, por ejemplo, si han tenido virus, te salen pantallas, N cantidad de pantallas. Y entonces tú dices, ya, no me hace caso, lo apago, lo enciendo y te sigue saliendo pantallas, se sigue replicando. Otros, por ejemplo, son los troyanos, que se trata de un tipo de programa que al ejecutarlo brinda al atacante con un acceso remoto esta información, es decir, infecta tu computadora para que él o esa persona que está remotamente accesando a tu computadora, como si estuviera él aquí, puede oír lo que estás oyendo. Ahorita, por ejemplo, yo que tengo prendido el audio, que tengo prendida la cámara, si estuviera yo siendo atacada, por ejemplo, por uno de estos virus, sobre todo un troyano, estaría escuchando y viendo mi casa, estaría viéndome a mí, escuchando lo que digo, etcétera. También, por ejemplo, está la denegación del servicio, que aquí, por ejemplo, en este tipo de virus consiste en un ataque a un sistema de ordenadores o de red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible. Es decir, tú dices, es que yo podía accesar a mi cuenta y ahora ya no puedo, alguien cambió mi contraseña. Ese alguien, pues, es un virus. El backdoor, que es la secuencia especial dentro del código de programación, mediante el cual se pueden evitar, por ejemplo, estos sistemas de seguridad por un algoritmo de autoidentificación. Es decir, aquí en este backdoor te va a pedir que escribas, por ejemplo, tu código para accesar y lo va a copiar. Entonces te va a poder dar acceso una sola vez, después ya no. Otro, por ejemplo, es el phishing, que se trata de una modalidad de ataque a través de un email. Y yo creo que muchos de nosotros, quizás nuestros jefes, nuestros papás, que están siendo nuevos en el uso del correo, les han abierto correos maliciosos con este phishing, en donde a lo mejor era una oferta, una promoción, lo vieron tentador, le dieron clic y entonces se desata este virus. Oiga, maestra, Dígame. tenga cuidado porque muchos del grupo son programadores y nos pueden hackear a todos. Ok, vamos Nada a más que le pongan continuar. tareas cumplidas y ya. Vamos a continuar. ¿Qué es una computadora entonces? Es una máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas, controladas por programas informáticos, lo que hablábamos hace un momento de los algoritmos. Entonces, hasta aquí sería el tema. Acá estamos. El tema de esta introducción al sistema operativo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia? Y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la importancia de que ustedes conozcan esta combinación de teclas, esta combinación de teclados? ¿Qué es lo Por- importante? Porque nos van a facilitar el uso de la computadora, ya sea haciendo tareas o estando trabajando. ¿Ok? Entonces te facilita, te ahorra tiempo, quizás. ¿Qué otras ventajas ustedes ven
en esta combinación, el que ustedes conozcan o sepan de esta combinación de teclas? Nos da más agilidad en el tiempo de respuesta para los trabajos. ¿Correcto? Ah, Entonces te va a ayudar en tu desempeño, te va a facilitar las tareas, te va a ahorrar tiempo. ¿Qué más? profesora, hay unos compañeros que no le están escuchando. No sé a qué se deba. Yo ahorita tengo todo encendido. Entonces, Mari Carmen, no te preocupes, se está grabando la sesión, entonces eventualmente pueden ellos recurrir a la grabación. ¿Sale? ¿Qué más? Entonces, ¿en dónde más vemos como beneficios o ventajas el uso o el conocimiento de la mezcla o la combinación de teclas? Pues en la vida Ya cotidiana, sea ¿no? copiar una Más que nada. información y pegarla o... Ya hablábamos de facilitar, aquí lo voy a escribir en el chat, nos va a facilitar el trabajo, nos va a ayudar también con la eficiencia en los tiempos, de lo que hemos estado ahorita comentando. ¿Qué más? Ser más productivos, Menos pérdida de tiempo menos pérdida de tiempo. David, ¿puedes repetirlo, por favor? Incluso como herramienta auxiliar, cuando deja de servir el mouse, pues podemos controlar la computadora con el puro teclado, ¿no? Correcto. Entonces, también como herramienta auxiliar, es decir, no solamente el tema, por ejemplo, de mouse, sino que, por ejemplo, algo no te esté funcionando en la pantalla o algo que necesites y es correcto, podemos usar el teclado. Entonces, una vez que sabemos eso, las ventajas y beneficios de saber y conocer la combinación de teclas, ahora bien, de los que ya empezaron a entregar justamente esta actividad, ¿quién quiere compartirla? ¿Quién quiere empezar valga la redundancia, empezar a presentar sus trabajos? Acá tengo, por ejemplo, ya a Juan Pablo, tengo a Fernando, a Omar, a Mari Carmen, Ángel, entonces ya tengo varios. ¿Quién quiere iniciar? Recuerden que lo vamos a estar viendo entre hoy y el jueves. Entonces, adelante, quien quiera iniciar. Dejo de compartir pantalla. Ah, ya no lo estoy diciendo. Entonces, el lado, si ustedes ven, el lado inferior derecho dice presentar ahora. Y van a ver una flechita que indica hacia arriba. Si ustedes le dan clic, ustedes van a poder presentar esta actividad sobre combinación de teclas. Adelante, quien quiera iniciar. Profa, ¿qué explicaremos en lo que nos está pidiendo? Si tú lees tu actividad, te estoy pidiendo, uno, que hagas una lista con todos los atajos que encuentres. Combinación de teclas, no hay límites. Me puedes traer 10, me puedes enseñar 40, 50, lo que quieras. De esa lista que tú me vas ahorita a presentar o a compartir pantalla, vas a clasificar estos atajos que tú crees que estás usando o que ustedes usan y los que crees que vas a utilizar más por tu perfil, por tus trabajos, etcétera. Entonces, eso sería, en una primera parte, todos los atajos que conoces o que lograste investigar. En una segunda parte, cuáles son de esos, como una especie de filtro, los que tú usas más o los que crees que usarías más. Profa, en Dígame. este caso yo investigué eso y ya tengo ahí en Word
Adelante. las combinaciones posibles, pero no hay ninguna que yo utilice en el trabajo porque la configuración cambia. A ver, por ejemplo, ahorita si quieren o quien quiera, de Por todas ejemplo, maneras lo van a hacer entre hoy y el jueves. Yo sugiero que sea hoy porque tenemos más holgura de tiempo. Compártanos su pantalla, háganos esa presentación y entonces nos explicas por qué estas combinaciones que tú investigaste no serían aplicables para ti. Y entonces enséñame cuáles sí utilizas. Juan Pablo ya empezaba a compartir, se arrepintió. No, por favor, yo lo iba a hacer, pero creo que se trabó mi celular. Ah, de acuerdo. Ok, ¿alguien más que guste Lo hago, por favor, bueno, es que... en lo que resuelve el compañero Juan Pablo este problema técnico? yo. Bueno, ¿ya? Sí, Bueno, sí se ¿sí ve. se puede ver? ¿Se ve? Bueno, yo elegí, bueno, empecé a buscar Sí, combinaciones y atajos. Atajos, acciones. Primero catalogué por decir que F1, F2. Voy a empezar a leerles para que no haya problema. F1 muestra la ayuda de Word. ¿Sí está bien, profe? ¿Sí lo voy diciendo? sí, adelante. Sí. F4 repite la última acción. F5 abre la ventana de buscar y reemplazar. F6 ir al panel o marco siguiente. F7 abre la pestaña revisar de la corrección ortográfica. F8 aplicar una selección. F9 actualizar campos seleccionados. F10 mostrar keyticks o takepicks con las teclas para ir a los diferentes menús. F11 ver al campo siguiente. F12 ver al menú de guardar. Atajos, aquí ya empiezo con los atajos. Acción mayúscula más F1 abre la opción de mostrar formato. Mayúscula F2 copiar texto. Mayúsculas más F3 alternas entre primeras mayúsculas, todo minúsculas o todo, todo mayúsculas o todo minúsculas. Mayúsculas F4 repetir una acción de búsqueda de palabras. Mayúsculas F5 desplazarse entre los últimos cambios que se ha hecho. Mayúsculas F6 lo contrario que el F6 ve al panel o marca anterior. Mayúsculas F7 abre la ventana de búsqueda de sinónimos. Mayúscula más F8 si tiene toda una fase o varias palabras seleccionadas. Reduce el tamaño de las selecciones. Mayúsculas F9 pasar de un código de campo de resultado y viceversa. F10 muestra el menú contextual. F11 ve al campo interior. F12 ve el menú de guardar como. Atajos, acción, control, que sería F1, abrir o cerrar la fila de opción que hay sobre el texto. Control más F2 ve al menú de imprimir. F3 cortar y pegar el especial. F4 cierra la válvula, bueno, la ventana, perdón. F6 volverse a la segunda ventana. F9 insertar un campo vacío. F10 maximizar la ventana. F11 bloquea un campo. F12
ve al menú de abrir y atajos, acciones, que sería ya la combinación de control, mayúsculas, más F3, insertar el contenido del especial. Igual lo mismo, control, mayúsculas, más F5, abre la ventana del marcado. Y lo mismo sería F6, ve a la ventana anterior, F7, actualizar la información vinculada en el documento del origen de Word. Eh, Dice aquí control mayúsculas más F8 y teclado de dirección. Con las teclas de dirección, ampliar una selección o bloqueo. Sería lo mismo, más F9, desvincula un campo. Igual lo mismo sería F11, desbloquea un campo. F12, abre la ventana de imprimir. F1, ve al campo anterior. Y F2, abre el menú de guardar. F9, ejecuta la acción go to button, que es o macro button, desde el campo que muestra los resultados del campo. Bueno, es lo mismo. Bueno, sería Alt, mayúscula más F10, te muestra el menú o un mensaje de acción disponible. Alt más mayúscula más F2 sería cuando tengas abierto el contenedor de tabla de un contenido. Elegir el botón de tabla del contenido. Control más Alt más F1 abre la ventana de información del sistema de Word. Lo mismo, pero F2 abre la ventana del explorador para abrir documentos. Atajo, acción, y ya empiezan otros de Alt más A. Ve al menú principal Ahí abriendo el... tantito pausa, Juan Pablo. Sí, ya no voy a fumar. ¿Cuántos encontraste y de esos cuáles tú usas? Bueno, lo que yo uso, bueno, sería más para hacer mis tareas, que sería, pues, desde el atajo de control F1 y F2. Eso es lo que más ocuparía, bueno, para mí. Ahorita, por ejemplo, de los que tú nombraste, muchos tienen que ver con Windows, es decir, no solamente para ¿cómo se llama? Para un paquete en especial. Tú hablabas, por ejemplo, de regresar página, abrir otra ventana, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar, no sé, Excel sin necesidad del mouse, ¿cómo le haría? Bueno, aquí como lo mencioné, bueno, ahorita lo buscamos, pero bueno, se puede que hay un atajo para poder regresar a la página, que sería, ve la ventana anterior, que sería control mayúscula más F6. ¿Es correcto? Esa es la que utilizaría. Bueno, es que también depende de los trabajos que hagas y de qué trabajes. Yo en este caso, pues trabajo en mantenimiento, casi no ocupo eso, solo ocupo, pues como le vuelvo a repetir, la de que sería de control F1. Correcto. Yo Entonces, encontré casi lo mismo. eso tendrías tú, por ejemplo, Juan Pablo, Daniel, que entregar entre el día de hoy, bueno, más bien lo tienen para el día de hoy, tendrían que entregarlo lo que resta de la clase y hasta las 11:59 de la noche, justamente toda esa lista que acabas de presentarnos y de ese un filtro. De estos, ¿cuáles se utilizaría? ¿Qué utilizo? Ahorita les hace el ejemplo. Para el área de mantenimiento en el que estoy, lo utilicé para hacer un documento que me pidan en la universidad, ¿cuáles utilizaría? Entonces lo puedes ir incluso segmentando. Si voy a trabajar en Excel, ¿cuáles son los atajos y la combinación de teclados que más se usa en Excel, por ejemplo? Estamos hablando de inmovilizar paneles, por ejemplo, pues cuando tienes una base de datos muy grande y no quieres estar buscando 8,000 datos, bueno, entonces vas a empezar a inmovilizar las columnas, las filas. Entonces, todo eso son atajos y son combinaciones. Entonces, esa es la actividad que tienen que realizar el día de hoy. ¿Alguien más que quiera Yo, por ejemplo, compartirnos su pantalla? Perdón, ya Daniel. lo hice, pero lo hice a lápiz. Bueno, aquí el detalle, estimado, es Yo que tengo estamos en casi lo mismo tecnologías. ¿Mande? Yo tengo casi lo mismo de hecho, creo que es la misma página de donde lo saqué.
Y es como le digo, yo uso diferente configuración de acuerdo al teclado. ¿Ok? Porque, por ejemplo, él usa control F1 para imprimir y si lo cambio a Excel puede ser para buscar una fórmula, pero yo lo uso para dar seguimiento o inicio a la máquina. ¿Ok? De hecho, ya Pues eso separé es lo las... que tú tendrías que esclarecer. Sí, ya lo tengo, de hecho ya tengo escrito a lápiz. Ya Ah, le mando foto perfecto. y lo subo a Bueno, clase. aquí soy más partidaria, estimado Daniel, de que si ya estamos trabajando, por eso hice énfasis en el tema del TIC, si estamos trabajando en tecnologías digitales, pues el tema de hacerlo a mano y a lápiz, pues ya no aplica. Entonces, si ya lo subiste así, bueno, pero yo sugiero que sí lo hagan directamente en un bloc de notas, en Word o en PowerPoint, en Excel, pero no ya tratemos de utilizar las tecnologías, sobre todo por el perfil de la materia que es. No se les olvide también citar las páginas de donde están sacando la información. ¿Quién más quiere compartir estas listas de combinación de atajos y cuáles son las que utilizan? Ya ahorita Daniel y Juan Pablo nos compartían tanto sus atajos como sus combinación y nos daban un ejemplo de cuál usarían y por qué. ¿Quién más quiere participar? De los que ya empezaron a subir Yo, sus actividades. yo. Adelante, Omar. Comparto pantalla. Sí. Espérame tantito. Adelante, Omar. ¿Sí se ve? Muy chiquito, pero venos tú, describiendo lo que y explicando lo que nos vas presentando. Pues como dijo, bueno, nada más los que he llegado a usar, como por ejemplo la prepa, porque no lo hacía en un trabajo más enfocado, pues no lo he usado. Son esos sistemas que he usado, el Alt F4, el, y los demás como para copiar, cortar, pegar, deshacer, el de negritas, subrayado y cursivas, ya que principalmente no me he enfocado en, digámoslo así, un ámbito más a la computación. Me enseñaron prácticamente lo básico. Esto que tú usas, entonces más bien es en el tema, por ejemplo, el control copiar, control C, control X, pues es para Word, para tema de Microsoft, de los programas que ahí se ejecutan, porque este también Sí, aplicaría para Excel y para PowerPoint, pero sí, cuando escribimos. porque más no he usado, bueno, de mi conocimiento, apenas que estaba investigando, no, bueno, vi y realmente no las conocía. Ok, está bien. Entonces aquí lo importante, y por eso es que me gusta este tipo de dinámicas en donde compartimos y donde nosotros, como hace un momento, participaban en el chat, Edgar, por ejemplo, y ahorita tú,
porque no conocían la cantidad de atajos y de combinaciones que hay y todo lo que podemos nosotros, como decíamos en un principio, economizar tiempo, ser más productivos, aprendérnoslo, este tipo de combinaciones, y entonces eficientaríamos nuestros tiempos. Muchas gracias, Omar. ¿Quién más nos quiere compartir y participar de lo que investigaron sobre atajos y combinación? Adelante, Yo, Ismael. profesora. Buenas noches. Yo, Hola, buenas noches. Después, Mari Carmen. Después yo, profa. No sé si ya se Sí, vea. estás en eso. Listo. Ok, pues yo no me relaciono mucho con lo que sea compartirlo con las tecnologías, se podría decir, ¿no? Casi no la uso, pero pues son estas las que encontré, que sería el F1 de ayuda, el Windows más F1, que es mostrar ayuda, el Windows más Control más ESC, que es abrir menú, el Windows más L, que es bloquear el PC, el Alt más Mayus, que es cambiar entre los idiomas de entrada, el Windows más A, que es abrir el centro de actividades, el Windows más C, abrir al explorador de archivos, Windows más F, buscar archivos, el Windows más Control más F, buscar equipos en red, Windows más D, mostrar y ocultar el escritorio, Windows más M, minimizar todas las ventanas, Windows más F4, cerrar la ventana o programa activo, y Windows más, que es vista previa temporal del escritorio, Windows más flecha izquierda o derecha, maximizar y fijar la ventana activa en la mitad izquierda o mitad derecha de la pantalla, Windows más flecha hacia arriba, que es ampliar la pantalla, minimizar o maximizar la pantalla normal, Windows más flecha hacia abajo, restaurar la pantalla maximizada, Windows más ESC, cambiar entre todas las ventanas abiertas. Y pues estos serían algunos de los atajos que yo usaría a lo que sería cuando hagamos tareas o así, que es control más S, guardar un archivo, control más A, seleccionar todo, control más X, cortar elemento seleccionado, control más E o control más ins, copiar elemento seleccionado, control más V, o más mayúscula más ins, pegar el elemento seleccionado, control más alt más V, pegar elemento seleccionado, control más Z, deshacer cambios, control más Y, rehacer cambios o ejecutar el cambio de desecho, control más F, abrir una búsqueda, alt más F10, cambiar la barra de menú, y control más letra, ejecutar el comando asociado, y F más 3 más Explorer, en esa no sé qué tecla sea, buscar un archivo o una carpeta, F más 4, mostrar barra, F más 5, actualizar la ventana, F más barra espaciadora, abrir menú de un sistema activa. Y pues esos serían los que yo usaría. Ok, pues ahora será cuestión de probarlo. Es decir, ahorita aprovechando que están pues justamente frente a su computadora, su laptop o lo que tengan ahorita para como herramienta, pruébenlo. De todas estas atajos y combinación de teclados, prueben si es cierto que funciona. Si yo le doy barra espaciadora, si le doy el ATGR, si me voy a control, todo lo que ahorita estuvieron mostrando, tanto en sus propias investigaciones como el de los compañeros, pruébenlo.
a ver si es cierto que funciona. Y váyanse entonces familiarizando justamente con el teclado. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Ismael. Sí, gracias a usted. Sí, ya voy. Después, ¿quién sigue? Me quedé hasta ahí. Si alguien más quiere participar, me informa. Yo. Después usted, Después yo. Brian, y luego Diego. Creo que Diego iba antes que yo. No sé bien. Bueno, adelante, Mari. Yo me dije antes, pero ahorita pasas tú, amigo Brian. ¿Sí se ve? Sí. Ah, ok. Bueno, lo que yo investigué es que se ocupan la mayoría de los teclados bueno, la mayoría de las teclas, en especial lo que son los de F, bueno, los teclados de control. En ellos vamos a encontrar diferentes atajos, como los de rectificación, que son para borrar o cambiar de pestañas, otros cuantos que son para crear documentos nuevos o recuperar archivos. Estos se van clasificando conforme a su uso, el mismo que estoy mencionando. Está como F1, que muestra la ayuda de Word, F2, que mueve textos o gráficos, F4 repite la última acción. Como mencionaba anteriormente, hay otros que son para facilitar el uso del mismo monitor, que son como los de mayúscula más F2, que son para copiar texto, mayúscula más F7, que es para abrir la ventana de búsqueda de sinónimos, mayúsculas más F9, que es para pasar de un código de campo a su resultado y viceversa. Otros tantos son para facilitar el uso de nuestro monitor o para acceder de forma más rápida a otros programas, que son los sistemas los atajos de controles, que está como control más F4, cerrar la ventana, perdón. Control más F6, moverse a la siguiente ventana, control más F9 e insertar un campo vacío. Alt más F1, que es ir al siguiente campo. Bueno, esos son para facilitar el uso de un sistema. Ok, y ahora, ¿cuáles tú serían los que utilizarías o utilizas más? Los de atajos, los que yo más uso son los de atajo, que son los de control más F. Ok. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Esto ya lo tengo en Classroom? Sí, ya. Perfecto. Gracias. Adelante entonces, Diego. No sé si se esté viendo ya. Sí, listo. Bueno, yo saqué, me imagino que varios de mis compañeros sacaron lo mismo, que viene siendo lo de Word y lo de Windows, pero yo saqué nada más lo que viene siendo de
de Word, que es lo que más utilizo, y de Windows, las opciones más rápidas para mí. Entonces yo enlisté pues ahora sí que todos los comandos, ¿no? Que vino siendo de Word. Pues yo nada más voy a explicar ya lo que yo utilizo, que es lo que me imagino que todos utilizamos, que se nos facilita el uso, ya sea para las tareas o para simplemente movernos más rápido en la computadora. Entonces yo saqué, bueno, la clasificación de Word, y aquí esta combinación de Alt F4 es prácticamente para todas las aplicaciones que tengamos abiertas en la computadora. Cierra la aplicación activa, la que tenemos en primer plano, en la que estamos trabajando. Esa es en todos así que los archivos, ¿no? Ay, se me coló este no estaba. Atajo, pues no lo utilizo. El Alt F7 es cuando tengamos muchas faltas de ortografía, yo lo utilizo para quitar todas las faltas de ortografía. Ok. Al atajo no lo tenía yo. Control U, Control A, yo los utilizo simplemente para cuando estoy trabajando en un documento y quiero pasar la información de ese documento a otro documento, yo utilizo lo que es el Control U, es lo que más utilizo. Al Control A es cuando abro el documento para pasarlo en otro documento. Control G, pues yo creo que todos lo utilizamos, es para guardar el documento. Control Alt K, el insertar el hipervínculo, es cuando cuando ahorita que nos pidió la bibliografía, de dónde lo sacamos la información, yo utilicé que viene siendo copiar el enlace del internet y pongo el control AQ, que se inserta todo el vínculo. Ya no tengo que estar en insertar el vínculo, luego seleccionar el vínculo y pegar. Correcto. Eso ya no. Lo que es flecha izquierda, derecha, arriba, abajo, bueno, lo que son las flechitas, es para movernos en las líneas entre las letras. Y ahora cuando nos vamos a control y presionamos cualquiera de las teclitas, nos movemos de derecha a izquierda, es entre las palabras, y de arriba hacia abajo son entre los párrafos. El tabulador, que viene siendo la flechita, que está hasta arriba, casi a la izquierda, casi hasta arriba, es el de la flecha de la derecha y el de la izquierda. Ese tabulador me sirve para moverme, cuando hago las tablas, me sirve para moverme entre las celdas de izquierda hacia derecha. Pero cuando bachurro, selecciono el mayúscula y me muevo de derecha a izquierda. El fin, inicio, lo mismo, me voy cuando seleccionamos nada más el fin e inicio, nos vamos al final de la línea que estamos escribiendo o al inicio de la línea. Pero cuando seleccionamos control y fin inicio, es en todo el documento. Con el control fin es hasta el final del documento y control inicio es hasta arriba del documento. Así le estaba haciendo hace ratito para sacar los para más rápido mover. Ahora los de Windows general, esos los uso cuando estoy iniciando el sistema o cuando me paso, por ejemplo, ahorita que estaba haciendo la tarea del Chrome a Word, utilizo estas teclas. Ahora, aquí yo utilizo Windows L cuando bloqueo la PC o la suspendo. El Windows C es para abrir el archivo, por ejemplo, que quiero sacar el archivo o abrirlo, apachurro eso que viene diciendo esto. Y ya busco el archivo que estoy buscando. Ahora, el Windows F es el buscar en archivos y carpetas dentro la computadora. El control mayúscula, si es que yo no lo utilizo así. Yo lo utilizo como control es control al suprimir y me abre lo que es el bloqueo de aplicaciones para no sé si estén viendo ahorita lo que está saliendo. Sí. Es para bloquear cambio de usuario. Yo lo utilizo más para administrador de tareas. No me gusta utilizarlo con el otro método porque más como que traba la computadora. Esto yo lo utilizo para administrador de tarea para destrabarla y si se destraba.
no sé a qué convenga, pero sí se destorba. Es lo que le digo del Alt F4, es todo, en todos los documentos, el Windows permite que cierre la ventana. Al Escape, aquí no sé por qué viene siendo Escape, yo lo utilizo con Tab, que viene siendo este. Sí. Es para seleccionar entre las ventanas, lo que le comentaba que me iba de Chrome al Word de manera rápida, ya no tengo que estar bajando, buscando, nada. Así simplemente presiono esas dos y me cambia de la aplicación en la que estaba. Y por eso, Diego, Esos son los que yo... yo les hacía hace un momento hincapié en que lo probaran. Por lo que ahorita tú dices, es que en la página donde yo lo busqué dice Alt Escape, y yo más bien utilizo el Alt Tabulador. Entonces, justamente eso es lo que para eso son estas actividades, para que más allá que ustedes tengan un 100 puntos por su entregable, lo practiquen. Lo que ahorita tú acabas de exponernos, lo estaba haciendo y estaba justamente utilizando esta combinación y estos atajos. Y a eso me refiero, por la eficiencia de los tiempos, por la agilidad que hace un momento decían, y por ser más productivos, es decir, están haciendo varias cosas simultáneamente y ya no tienen, como decías tú, que estar buscando, yéndose con el dedo, con el mouse o con lo que sea para encontrar diferentes ventanas. Sí, es bueno, es simple, bueno, los comandos. Correcto. Ya, entonces nada más guárdalo, ya vi tus, Sí, tus referencias y súbelo a Classroom. Y cerramos entonces con Brian Becerril. El resto de los compañeros continuaríamos el jueves. Ya vería yo una dinámica para que, para hacerlo el resto del grupo y concluir esa parte el próximo jueves primero. Mientras tanto, para la sesión del día de hoy, cierra el compañero Brian Becerril. Adelante, por favor. Sí. Ok, ya estoy compartiendo, no sé si ya está. Bueno, aquí yo, bueno, buscando las combinaciones, bueno, encontramos demasiadas en internet, pero me interesó esta porque básicamente son las que utilizamos más en el Windows. Que, ya como decía el compañero, también hay para el Word y ese tipo de aplicaciones, pero me basé más en lo que es Windows. Que, bueno, aquí en las primeras tengo lo que son por decir, las teclas básicas, que es el Windows, el que ya todos conocemos, la tecla Windows, el Shift, la tecla mayúscula, distinta de bloqueado mayúscula, creo que eso ya lo que manejamos para hacer los documentos y ese tipo de cosas. El Alt, el Tab, el Control y el de escribir el espacio, pues ese tipo de teclas son las que utilizamos para hacer documentos y todo ese tipo de cosas. Y aquí vienen las abreviadas de Windows, que son el Windows más la letra E, que muestra el explorador de Windows. Después el Win más la D, que muestra el escritorio ocultando todas las ventanas. El Win más F muestra la ventana de búsqueda. El Win más L bloquea el tiempo. Win más M minimiza todas las ventanas. El Windows más Shift más la letra M restaura las ventanas a su estado anterior. El Windows más la letra P extiende la pantalla, como ahí lo especifica, mínimo 2 monitores. Windows más R muestra la ventana a ejecutar. El Windows más T se sitúa en la barra de inicio y sin soltar la tecla Windows vamos pulsando T y nos iremos desplazando por los ítems de la barra. El Windows más la letra U muestra la ventana centro de accesibilidad. El Windows más o el menos aumenta el zoom. Bueno, creo que esto es a veces básico porque abrimos páginas de internet y algunas varían el tamaño y es cuando utilizamos este tipo de tecla, ya sea para acercar o alejar. En el Windows F1 muestra la ventana de ayuda y soporte técnico. El Windows el pausa muestra la ventana de información del sistema. El Windows Tab nos muestra todas las aplicaciones que estamos usando en 3D y sin soltar la tecla Win vamos pulsando el Tab y nos iremos desplazando por cada una de las aplicaciones.
para utilizar esta es el Windows y ya debido a la que quieramos utilizar, vamos seleccionando del número del 1 al 9 para ejecutar el primer icono de nuestra barra de inicio. Nos muestra la ventana de ese programa. La siguiente es el Windows Shift, igual ya seleccionando el número del 1 al 9, indica que ejecutará el primer icono de nuestra barra de inicio. En caso de ya estar ejecutado, nos inicia una nueva ventana de este programa. El Windows Control más igual los números del 1 al 9 nos muestra las ventanas abiertas donde cada número indica qué icono de nuestra barra de inicio pertenece. El Windows Alt, igual escogemos el número del 1 al 9, nos muestra la lista de saltos para aplicación elegida con el número que le indiquemos. El Windows más espacio nos muestra, bueno, ahí nos hace que las ventanas se vuelvan transparentes. Windows más la tecla más las flechas se desplaza por la barra. Y Windows más flecha izquierda desplaza la ventana activa izquierda, derecha y centro. El Windows más la flecha derecha desplaza la ventana activa izquierda, derecha o centro. Bueno, antes de concluir, creo que hago como un paréntesis donde menciono que hay muchos tipos de atajos que prácticamente no conocemos. Y, por ejemplo, uno se pregunta, si yo conociera este tipo de atajos antes de empezar a utilizar o al momento de que empiezo a conocer, vaya, que sea unos 10 o menores o años más anteriores, si una persona empezara a utilizar así como utiliza la computadora con estos atajos, creo que sería más práctico. Correcto. Pues sí, justamente, y gracias, Brian, y a los compañeros que el día de hoy presentaron y que ya subieron también su actividad en Classroom, justamente de eso se trata, de que nosotros vamos a ver en esta materia aplicaciones, usos, habilidades, incluso vamos a desarrollar estas habilidades para que nuestro desempeño sea el óptimo. Es decir, el conocer estas herramientas, el conocer, digamos, esto de los atajos, lo de las combinaciones, cuando entremos a Word, a lo mejor nosotros decimos, claro, Word lo utilizamos súper bien, lo conocemos, pero ya cuando estemos haciendo ejercicios, quizás te vas a decir, ay, no sabía que existía el tema, por ejemplo, de contenido, de cómo citar y que ya te lo haga en automático, pie de página, saltar página, etcétera. Entonces vamos a conocer también ahí ya aplicado estos atajos y estas combinaciones, pero aplicados específicamente en Word. Nuevamente, esto con el objetivo de optimizar tiempos, ser más productivos, más eficientes y que a la larga en tu vida profesional y personal lo apliques y lo lleves a cabo. Entonces, si no hay una duda o si no hay más dudas con este tema, pues sería todo, chicos. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? José Peredo, ¿cómo está el tema de las asistencias? Sí. Es que no puede entrar. Ok. Bueno, entonces parece ser que solo hay 3 faltas. Y si no hay dudas, chicos, que tengan excelente noche, excelente tarde. Voy a revisar lo que les decía hace un momento sobre la planeación, porque les digo que hubo un ajuste con la planeación. Entonces voy a ver si les subí la última, digamos, la actualizada. Si no, yo se los hago saber en el foro, digamos, de novedades. Y ahí les diría, ¿se actualizó? Chéquelo o sigue igual. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? No, ninguna.
Excelente, excelente noche, descansen, no se les olvide subir su actividad y darlo como entregado, hacer clic de entregado. Tenemos hasta Sí, las gracias, 12. profesora, igualmente. ¿Alguien me habló? No sé si él vio una duda. Que si ¿Adrián? tenemos a las 11:59, ¿verdad? Sí, de preferencia es ahorita, pero estoy dejando ese rango para darles calificación total y que no quede como tardía. Ok, gracias.